identidad de género. Carlos Darío es un hombre conocido de Cundinamarca, el mejor trabajador. Monta su cicla todas las mañanas, a tempranas horas se va a camellar. En carretera es fácil distinguirlo, pues usa casco y chaleco reflectivo. Los conductores lo ven al pasar, por su buena luz al reflejar. Déjate ver, usa casco y chaleco reflectivo. Sí, nos conviene. Utilizar casco y chaleco reflectivo. Una campaña de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, región que progresa por la vía de la vida. En El Dorado Radio podrás regresar a la mejor época de la música con Sábados Ochenteros, la máquina del tiempo. La máquina del tiempo. A partir de las 6 de la tarde y por 3 horas, revivirás esas canciones que siempre tendrás en tu cuerpo y en tu playlist. Sábados Ochenteros, la máquina del tiempo. La máquina del tiempo. En El Dorado Radio, 99.5 FM, eldoradoradio.co y la aplicación para celulares y la descargas gratis como El Dorado Radio. Sábados Ochenteros, la máquina del tiempo. En El Dorado Radio. La máquina del tiempo. 15 años de historia y tradición. 15º Festival El Patiazao La Calera 2022. Este 27 y 28 de agosto, viva una experiencia cultural y artística inolvidable. Festival de danza folclórica y concurso de música campesina. Por los lados del Cocuy me encontré con Don Ambrosio, un viejito voy a ser. Participación de bandas sinfónicas, feria artesanal, mercado campesino y artistas invitados de la región y el departamento con la presentación de la carranguerita. La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner. Y el dueto Primavera. Alisten bien el paseo, mañana vamos a Cuchica. La Calera es arte y cultura. Los esperamos. Programación a partir de las 9 de la mañana en el Parque Principal de La Calera. Invita Carlos Enén Escobar Rioja, alcalde municipal de La Calera. Y que viva el Patiazao. Juntos a reconstruir La Calera. Al Dorado Radio llegan los temas de entretenimiento, libros, ambientales y más. Con los podcasts del Canal 13 por El Dorado Radio. Los podcasts del Canal 13 por El Dorado Radio. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por los 99.5 FM, eldoradoradio.co y la aplicación para celulares Android. Con los podcasts del Canal 13 por El Dorado Radio. Desde Cachancipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa. Conoce noticias ambientales de Cundinamarca, historias de vida, tips para cuidar la naturaleza y mucho más del territorio CAR. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Dorado Radio en los 99.5 FM y eldoradoradio.co. A tono con la CAR. De la mañana, 7 minutos, le damos la bienvenida a Tono con la CAR, un espacio para conocer y enamorarnos de nuestros recursos naturales, a todos quienes a esta hora se conectan. Desde la cuenca del río hasta la sierra, cada hoja, cada rama, cada raíz forma parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma en mi casa. Hoy los acompañamos aquí en la mesa de A Tono con la CAR, Eric Palacino, Juan Carlos Buitrago y quien les habla, Liliana Salas. Le damos un saludo a nuestro jefe Diego Herrera, quien está de vacaciones. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada
que cae de la montaña. Mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo. Bueno, estábamos escuchando esta canción, es Canción Indígena, es el título de este tema que escuchábamos ahí como abrebocas de nuestro programa. El artista es Yaco, él es un rapero cubano-costarricense que interpreta esta canción en conjunto con el proyecto Gironday, una iniciativa de los países de América Central para rescatar y preservar las lenguas indígenas en una fusión moderna con la música electrónica. Esta canción fue lanzada en el año 2020. Y un dato, la música indígena colombiana se caracteriza por sonidos instrumentales que incluyen flautas, quenas y palos de agua y se utiliza principalmente para acompañar sus pagamentos. Con esta canción entonces saludo a mis compañeros de la mesa. Juan Carlos, Eric, muy buenos días. Muy buenos días, Liliana, muy buenos días, Juan Carlos. Efectivamente, hoy tendremos un tema que nos atañe a todos los habitantes del territorio CAR, como es la celebración de las comunidades indígenas del territorio CAR, cómo son sus tradiciones, sus creencias, cómo nos ayudan a cuidar nuestros recursos y ecosistemas. Ahora que hablabas de la música indígena, recordaba en los años 80 hubo una agrupación colombiana que volvió los ojos a la música indígena, se llamaban Génesis, y qué bueno recordarlos a esta hora de la mañana porque desde aquellos 80s empezamos a ver cómo la música indígena o la música de nuestros ancestros podría ser potencialmente comercial, y así se hizo, fue un grupo exitoso. Ahora viene una corriente muy grande de estas músicas en todas las partes del continente y Colombia no es ajeno. Bueno, hoy tendremos entre otros temas, pues las tradiciones musicales, pero también y especialmente el respeto, la vocación por los recursos naturales que profesaron las comunidades que antecedieron a los pueblos que hoy habitan estos territorios y que aún perviven y se conservan y son presentes y fuerza viva del departamento de Cundinamarca, buena parte de Boyacá, en resumen del territorio CAR. Juan Carlos. Así es, mi querido Eric y oyentes, muy buenos días. Querida Liliana, es un gusto estar otra vez, como todos los jueves, desde las 9 de la mañana por el Dorado Radio, los 99.5 FM. Bueno, sí, hoy un tema muy, muy bonito de las comunidades indígenas que, digamos, de una u otra forma, a veces le hacemos como el feíto, ¿no? Como o no el feo, sino, digamos, no es... No los valoramos en su dimensión. No los valoramos, esa es la palabra. Como deben ser, así más es. bien. Y vemos que, digamos, no solamente temas musicales, a nivel de gastronomía, ellos sacan inmensidad de productos que no los vemos, pero que diariamente ellos y obviamente todas nuestras comunidades indígenas, especialmente las de nuestra jurisdicción, pues hacen parte. Les voy a entrar un datico hablando de las comunidades indígenas que un censo desde el año 2018, más o menos 1.905.617 personas que representaban más o menos el 4.4% de la población nacional. Entonces es un porcentaje grande. Muy importante que bueno, no es un dato despreciable que hacen parte y que tienen fuerza en Colombia, ¿no? En nuestra jurisdicción. Pues compañeros, yo les cuento también para ahondar un poco en esos datos, que reconocidas en el territorio CAR tenemos las comunidades Muisca y Quichua de los municipios de Cota, Chía y Sesquilé, pero hay comunidades muiscas en otros municipios como en Tenjo, en Tocancipá y en Ubaté. En nuestro territorio existen todavía importantes ecosistemas que son relacionados con las culturas indígenas, como lo son, adivinen qué, la laguna de Guatavita. Claro, inmediatamente se le viene a uno. Efectivamente, es un ecosistema pues claramente muy relacionado con nuestras comunidades indígenas. Está también el Parque Arqueológico Piedras de Tunja en el municipio de Facatativá. Hermosos. Que estos son efectivamente pues ecosistemas que se relacionan con estas comunidades. Así es, Liliana, digamos que el tema de Facatativá tiene una conexión y un entorno muy interesante porque se da el tema ecológico, digamos, es un lugar donde se permite la contemplación del paisaje, digamos, el turismo pasivo. Exacto. Pero tiene una riqueza desde el punto de vista arqueológico que de verdad es insondable. Allí la CAR incluso, hace algunos años, apoyó un proceso de restauración con la Universidad Nacional y fue posible limpiar las piedras que habían sido cubiertas, los petroglifos, que es esta herencia indígena, a través de pictogramas, donde recreaban algunas de su cotidianidad, de los momentos de caza, de los momentos de disfrute, de los momentos en que se alimentaban, y estaban allí recreados en pinturas, pues fueron cubiertos con el paso de los años por la gente que hacía grafitis,
pues el mismo polvo también generó allí una película, una patina que no permitía verlos, de tal suerte que por iniciativa de la CAR y la Universidad Nacional se logró hacer mediante un convenio la recuperación de estos lugares, y hoy ya es posible visitarlos para poder apreciar todos estos pictogramas. Se dice que es un sitio de conexión espiritual. Eso es ahí en Facatativá. En Facatativá, Piedras de Tunja, pues quedan Facatativá. Desde pequeño uno siempre en el colegio vamos para las piedritas de pero vea, buen dato, mi querido. Bueno, yo sí tengo que confesarles que no conozco ese lugar, pero prometo ir. Yo pues no, digamos que no crecí acá en esta zona de Cundinamarca, entonces quizás no hice parte como de esas excursiones que hacían en los colegios, pero bueno, creo que puede ser un plan para ir en familia también, y sobre todo a los pequeños también, que conozcan sobre estas arqueologías que tenemos aquí en nuestro territorio. Yo les cuento también que estuve justamente mirando en nuestro centro de documentación, que tenemos tantos documentos, tantos libros, y justamente uno de esos libros es pues uno que habla de toda esta cultura de las comunidades muiscas. Allí hablan muchísimo sobre, digamos, como esos mitos que tienen las comunidades indígenas. Explica también en este libro, que estoy buscando el nombre justamente porque lo estuve hojeando, pero la CAR ha apoyado también desde el punto de vista investigativo y luego lo resumen o lo codifican, lo archivan, lo compilan mejor en estos libros, en estas publicaciones que están disponibles en el Sendoc de la CAR. Exacto. Este que tú mencionas es muy interesante, es un libro, si no estoy mal, Recuperación de la lengua. No es tan viejo. No es tan viejo. Es más bien... ¿Noventón? No es tan viejo. Es del 2009, además. Ya lo encontré acá. Es Recuperación de la lengua muisca. Está justamente en nuestro centro de documentación de la CAR. Ustedes lo pueden encontrar a través del link sie.car.gov.co. Allí lo pueden buscar. Recuperación de la lengua muisca. Como les decía, pues es un texto del año 2009, y es una recopilación que hizo justamente la CAR. El autor es la corporación, en términos pues de investigación de todo, de su lengua, de cómo aportan también ellos al territorio en términos ambientales, y la verdad es que es bastante interesante porque pues allí podemos encontrar explicación a muchos aspectos, como sus mitos, como, digamos, por qué ciertos nombres, porque utilizan ciertos nombres en sus territorios. Entonces, bueno, de hecho, esos nombres que mencionas, Lili, por ejemplo, Funza, Chía, Sesquilé, hacen parte o provienen, digamos, de nuestros muiscas, que a propósito también le llamamos chipchan, ¿no? Sí, la también, otra aunque es una denominación, pues no es precisa, pero pues los chipchas son en realidad todos los grupos pertenecientes a la familia lingüística como chipchense, ¿no? Entonces, como los Uguas, los Motivivari o los Cowi, entre otros que también hay. Sí, pues, ese tema de la recopilación de la parte de su tradición oral y su lengua, ¿cierto? Todos estos elementos lingüísticos son muy importantes, porque muchas de las comunidades indígenas que hicieron parte no solo del territorio de Colombia, sino de toda la América, pues han ido perdiendo esa posibilidad, se pierde el lenguaje, no tiene una fácil grafía, no tiene una fácil codificación, de tal suerte que se vale de la oralidad, y en la medida en que menos personas la utilizan, pues se va perdiendo. No son tantos, podríamos precisar ese dato, no son realmente tantas las personas que a la fecha se comunican en la lengua muisca, y eso por allí hubo la intervención de la CAR, además que se dan las dos situaciones, que como son comunidades indígenas de las cuales se busca persistir en que no pierdan su lengua, ¿cierto? Que no se pierda esa lengua madre, digamos, pero pues también su conexión con el entorno natural. Porque uno diría, bueno, ¿y por qué la CAR está metida allí? No, porque todo tiene, con esa visión sistémica, integral que tenían ellos de la vida, de todos los aspectos cotidianos, pues va involucrado el tema ambiental, y por eso la importancia de reconstruir todas esas historias y todas esas leyendas, mitos que tenían en su momento y que los hicieron los pueblos más grandes de América. Y también por la mezcla ya como tal del centro del país, pues aquí mejor dicho que ya hay varios de varias comunidades, pues también se ha ido perdiendo. Sí, Juan Carlos, efectivamente. Junto con el libro, el que comentabas, hay otro que se llama Camino a Sunapa o Camino a Sumapaz, que es específico. ¿Ese sí es el ochentero? No, ese es de hace unos 5 años, 4 años, y ese es específico al tema del Sumapaz, que ellos le consideraban el útero, la madre tierra, porque de allí emana el agua, emana la vida.
tiene un trasfondo filosófico de cosmogonía, de la visión que tenían las comunidades indígenas y de las que nosotros, lo que tenemos de ambientalismo, realmente es porque lo hemos heredado, porque en el ADN tenemos que tener esas partículas allí. Bueno, compañeros, pues ya ahorita justamente seguimos hablando de este tema del día de hoy y pues para que entiendan también les tengo mitos. Bueno, ya vamos a hablar entonces de eso. Aguanta. Y para que nuestros oyentes también entiendan el por qué, esa relación de la que usted habla, Eric, de que tiene que ver la CAR también aquí como con las comunidades muiscas, porque estamos hablando de este tema. Entonces ya vamos a seguir hablando al respecto. Mientras tanto, vamos a escuchar una ronda noticiosa en CAR en las regiones. La CAR en las regiones. Un recorrido por la actualidad de nuestra jurisdicción. Bueno, aquí llega CAR en las regiones y comenzamos esta ronda con Laura Delgado, nuestra corresponsal en la región de Sabana Centro, quien acompañó el primer encuentro de Planes Regionales Ambientales de Educación, o PRAES, que integró a colegios de los 12 municipios de esta región. Laura, buenos días, ¿y cómo se vivió este encuentro? Así es, Liliana, pues yo le cuento a usted, a la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes que la CAR está participando en el primer encuentro regional PRAES, el cual está enfocado en la conservación y protección del medio ambiente. A este evento se unieron la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Ambiente del municipio de Tocancipá. El propósito de este encuentro es promover los proyectos con los que cuenta cada institución educativa de cada municipio de la regional Sabana Centro y reconocer el esfuerzo que los estudiantes han venido realizando a diario por la protección ambiental y el cambio climático. Yo les dejo con María Fernanda Escobar, ella es la social de la regional Sabana Centro y nos va a contar un poquito más sobre este encuentro. En esta oportunidad, además, tuvimos la fortuna de contar con representantes del Ministerio de Medio Ambiente, quienes nos contaron acerca de los negocios verdes y su relación con los proyectos ambientales escolares. Tanto docentes como estudiantes y rectores reconocen que estos encuentros son esenciales para el desarrollo de nuevos proyectos y, por supuesto, nos permiten seguir creando un territorio ambientalmente sostenible. Laura, muchas gracias, y a esta hora saludamos también a Viviana Quiroga, quien se encuentra en directo desde el municipio de Funza, donde se realiza la instalación de nuevos sensores para el control de emisiones en los buses de transporte público, tema del que hablamos en nuestra emisión anterior aquí en A Tono con la CAR. Viviana, muy buenos días, y ¿cómo va la instalación de estos sensores? La saludo allí desde Funza. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y nuestros oyentes. Estamos aquí en el Centro de Pedagogía Vial del municipio de Funza realizando la instalación de los sensores. Para eso tenemos a Luis Zárate, líder de calidad de aire de la Dirección de Laboratorio de Innovación Ambiental de la CAR, que nos cuenta. Luis, ¿cuántos sensores se están instalando? Hola, buenos días. Para este piloto vamos a instalar 7 sensores de consumo de combustible en 7 vehículos de la empresa Cotras Funza, que realizan los recorridos dentro de la zona urbana del municipio. Con estos datos, pues queremos tomar decisiones en cuanto a la mitigación del impacto en la calidad del aire por material particulado, tomar decisiones también en el tema de movilidad sostenible y hacer estudios que nos permitan a nosotros mitigar el impacto en la salud. Muchas gracias, Luis. En otras noticias también relacionadas con el cambio climático, la CAR certificó a 16 familias en la mesa junto a la alcaldía municipal. Estos hogares sostenibles empezarán a aprender y a aplicar medidas como el manejo eficiente de residuos. También tenemos un poco de ahorro de energía, ahorro de agua y de esta manera contribuir a un territorio ambientalmente sostenible. Me despido desde Funza, a todos deseándole un feliz día. Viviana, muchas gracias, y bueno, ya esperamos entonces la ampliación de esta noticia sobre la instalación de estos sensores allá en el municipio de Funza. Y ahora le damos paso a Paula Aguilar, nuestra corresponsal en la regional de Río Negro, en donde la CAR adelanta un maravilloso proyecto de, escuchen, viveros comunitarios. ¿De qué se trata, Paula? Muy buenos días. Muy buenos días para todos en la mesa de trabajo. Yo les saludo desde el municipio de San Cayetano, en Cundinamarca, donde la Dirección Regional de Río Negro viene adelantando una importante labor en la implementación de viveros comunitarios. Alfonso Martínez, especialista en el tema, nos cuenta más al respecto.
En el municipio de San Cayetano, en compañía de los estudiantes de grado octavo del Instituto Educativo Departamental Integrado de San Cayetano y de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria del municipio, se realiza la implementación de un vivero comunitario y se hace entrega de material vegetal de la especie Eugenia, con el propósito de realizar adecuaciones en cerca viva de la misma institución. Esta iniciativa busca fortalecer la cultura ambiental y generar conciencia sobre la importancia del árbol en los ecosistemas. Para A Tono con la CAR, informó Paula Aguilar. Paula, muchas gracias por ese reporte y ahora nos vamos a Chiquinquirá, donde la CAR continúa poniéndole freno al transporte ilegal de madera. La información nos la tiene Mauricio Ochoa. Mauricio, muy buenos días. Liliana, buenos días. Le cuento que la CAR abrió proceso sancionatorio contra 2 personas por la movilización ilegal de 567 troncos de madera en carreteras de Boyacá. Hablamos con Yahana Castro, directora de la Regional Chiquinquirá, y esto fue lo que nos contó. La Policía Nacional dejó a disposición de la Corporación Autónoma Regional 2 camiones que movilizaban 20 metros cúbicos de madera de la especie de eucalipto en el municipio de San Miguel de Sema, departamento de Boyacá. Una vez verificada la documentación allegada por parte de la Policía Nacional, la Dirección Regional inició trámite de carácter sancionatorio por no portar el salvoconducto de movilización. Y en noticias de la región Alto Magdalena, les cuento que la CAR viene visitando los conjuntos residenciales y condominios de Girardot para hablar sobre el caracol gigante africano, permisos de aprovechamiento forestal y medidas de compensación, temas que son de vital importancia para esta comunidad. Pero dejemos que sea Juan Pablo Pinedo, biólogo y contratista de la CAR, quien nos dé más detalles. El caracol gigante africano se encuentra en todo el municipio. En muchísimos de los conjuntos que hay aquí en Girardot hay presencia de caracol gigante africano. Entonces la idea es llegar a ellos y explicarles qué se puede hacer en materia de control y disposición final del caracol. Y al mismo tiempo hacer el acompañamiento en los conjuntos para que estas labores se hagan de buena manera. Esta es toda la información. Sigan ustedes en estudio. Mauricio, muchas gracias y ahora vamos a cerrar esta ronda de actualidad en el territorio CAR con María Fernanda Hincapié, quien nos tiene noticias de la región rural de Bogotá. María Fernanda, ¿cuáles son esas noticias? Buenos días. Compañeros, muy buenos días. Les cuento que desde la ruralidad de Bogotá venimos realizando un proceso súper interesante de formación en biodiversidad y servicios ecosistémicos. En este momento lo venimos realizando en los cerros orientales, específicamente en el barrio San Isidro y El Paraíso. Y ahora vamos a entrar con el tema de polinizadores en el módulo 3 y esto se va a realizar el 14 de septiembre. Mucho cuidado, el 14 de septiembre no se lo pueden perder. Y a todas las personas de esta comunidad que estén interesadas en inscribirse pueden escribir a clopezv@car.gov.co. Recuerden, clopezv@car.gov.co. Sigamos con más noticias. María Fernanda, muchas gracias. Bueno, y así cerramos esta ronda informativa por las regiones. Vamos a unos mensajes institucionales y bueno, después de estos mensajes continuaremos hablando entonces de el tema que nos concierne hoy, que son las comunidades indígenas de nuestro territorio. Ya vienen los mitos. Ya regresamos, 9 de la mañana, 25 minutos. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, trae a Colombia lo mejor de la investigación en recursos naturales. Tercer Congreso Internacional de Innovación e Investigación Ambiental. Noviembre 9, 10 y 11. Centro de Convenciones Ágora de Bogotá. Ciencia, tecnología, ecología en un mismo lugar. Organiza Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Territorio ambientalmente sostenible. Años de historia y tradición. 15º Festival El Pateasao La Calera 2022. Este 27 y 28 de agosto, viva una experiencia cultural y artística inolvidable. Festival de danza folclórica y concurso de música campesina. Por los lados del Cocuy me encontré con Don Ambrosio, un viejito voy a ser. Participación de bandas sinfónicas, feria artesanal, mercado campesino y artistas invitados de la región y el departamento con la presentación de la carranguerita. La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner
y el dueto Primavera. Alisten bien el paseo, mañana vamos a Cuchica. La Calera es arte y cultura. Los esperamos. Programación a partir de las 9 de la mañana en el Parque Principal de La Calera. Invita Carlos Enén Escobar Rioja, alcalde municipal de La Calera. Y que viva el patiasao. Juntos a reconstruir La Calera. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible, por El Dorado Radio. Bueno, ya son las 9 de la mañana y 28 minutos. Continuamos aquí en A Tono con la CAR. Hoy estamos hablando de las comunidades indígenas de nuestro territorio CAR, de aquí de Cundinamarca y parte de Boyacá. Oigan, estábamos ahorita hablando justamente como de esa lengua madre, materna que utilizan las comunidades indígenas. Y es importante mencionar que su lengua, digamos, parte de su legado es también la lengua que se refleja en los nombres de muchos de nuestros municipios. Como Funza, como Chía, como Sesquilé, que provienen justamente de la lengua de nuestras comunidades indígenas. Su legado también nos ayudó, por ejemplo, a que hoy disfrutemos de los recursos naturales que tenemos gracias a su conexión con la tierra. Por ejemplo, su creencia de que el frailejón es mágico, religioso y medicinal, ayudó justamente a preservar esta especie. Claro, es esa mirada de respeto por los Exactamente, recursos. de respeto por nuestros recursos naturales, de respeto por estos, digamos, en este caso, esa flora que tenemos aquí presente en nuestro territorio. Sí, iba a decir, y no solamente, pues, bueno, en el caso de los frailejones, sino muchas también de las plantas que hoy conocemos y que están en nuestros enseres, digamos, en la casa. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la altamisa, que es una planta, no sé si han escuchado desde nuestros abuelos, que para un dolor de estómago, bendita. Agüita de altamisa y viene también. Son muchas las propiedades. Son creencias. Son creencias. No, y también, pero son. Y pues también porque pudieron. Yo no tenía, me imagino que. Esas propiedades medicinales. Exacto. Ellos pudieron descubrirlas. De las plantas. Y funcionaba, ¿no? Y eran y hoy en día, pues, nos varamos porque nos dio un dolor de estómago y mejor dicho. Hay un tema que me quedó en el tintero cuando mencionaba los nombres de los municipios. Está también Fúquene, que es Casa de Fu. Casa de Fu, o la Casa de Fu. La Casa de Fu. Y en Fúquene hubo una presencia muy importante de la comunidad indígena, la conexión con la laguna, ellos protegían la laguna, era lugar sagrado, de tal manera que hay referentes históricos de cómo en esta laguna ellos generaron también una posibilidad de transporte fluvial. Entonces con el junco hacían balsas, ¿cierto? Uh-huh. Es un tema muy interesante que hay allí en Fúquene. Algunos investigadores han ahondado en el tema. No hay mucha bibliografía, pero hay algunas referentes. La tradición oral cuenta que eran tradicionales los recorridos de los indígenas por la laguna en estas balsas de junco, algo parecido. Los juncos es el mismo que utilizan o que utilizaban los abuelos como especie de colchonetas. Sí, que actualmente se utilizan ahí en Fúquene, hay esa posibilidad, y es que los artesanos se reúnen. Canasto, yo he visto muchas artesanías. Claro, entonces, revisando históricamente se encuentra esas referencias. Pero démonos cuenta de los que indígenas es precisamente de estos, de nuestros ancestros, de esta cultura que hoy en día también hace presencia en diferentes, como los canastos, bueno, como todo lo que... Claro, y hay apellidos que ¿también? Son digamos, de antecedente indígena, aquí en Sesquilé, en la parte de Chía, ¿cierto?, en la ruralidad, de tal suerte que es muy viva la presencia de las comunidades indígenas, más allá de los representantes, pues está la presencia, digamos, en estos intangibles, en el imaginario, en la percepción que tenemos de nuestro entorno, en ese amor o ese respeto profundo hacia la naturaleza, pues como lo dije anteriormente, está seguramente esa recordación, esa memoria histórica que tenemos los seres humanos de lo que pudo ocurrir antes, y pues los pagamentos, todos estos hábitos que tenían
nuestras comunidades indígenas pues están allí y de alguna manera los recordamos cada vez que vamos a la laguna de Fúquene, cuando vamos a la laguna de Guatavita, donde pues también tiene la posibilidad de que hay un relator, hay una persona de la CAR con un conocimiento de cómo eran aquellos tiempos, aquellos días de esplendor de las comunidades indígenas y en torno fundamentalmente ahí al tema del Dorado, que le da el nombre a la emisora desde donde estamos originando el programa. El Dorado Radio, 99.5. Compañeros, Así pues es. yo les cuento que justamente para ampliar mucho más esto sobre lo que estamos hablando, vamos a tener hoy aquí un invitado en la mesa que esperamos que llegue en los próximos minutos y es Qué maravilla. Camilo Chautá. Él es gobernador de la comunidad muisca de Sesquilé. Ya lo tendremos aquí en los próximos minutos, aquí en nuestra mesa, justamente para que nos cuente y nos explique mucho de esto, de lo que estamos hablando de nuestras comunidades indígenas. Pero Juan Carlos, usted estaba que se hablaba con el tema de los mitos. Los mitos y leyendas. Pues ¿Qué nos tiene? Digamos, yo tengo, ustedes conocen el Tequendama, acá muy cerca, Sí, claro. Sí. acá al sur de Bogotá, saliendo para la región sur Por de Colombia, Soacha. por Soacha, efectivamente. El salto de Tequendama creado según el mito, por el poder de Bochica. Como los muiscas habían perdido el respeto por los dioses, entonces estos dioses ofendieron a los Chupchancum, que antes habían sido el más querido por esos dioses precisamente, y este decidió castigarlos inundando la sabana, por lo cual hizo nacer los ríos Sopó, Tibitoc, que unieron sus cauces al de Funza, antiguo nombre que hoy es el río Bogotá. Esta inundación acabó con muchos cultivos y vidas humanas, hasta que el pueblo clamó con ayunos, con sacrificios, a Bochica, que librarse de aquella calamidad. Pues finalmente una tarde, en medio de un gran estruendo, apareció el gran Bochica. Sobre el arco iris esplendor sobre toda la sabana, desde la sabana hasta el sur de Bogotá, con una vara de oro en la mano, la cual arrojó hacia la sierra que tragaba el agua y abriéndose instantemente al salto de Tequendama. Entonces como que el agua lo arrojó allá y lo que conocemos como lo que es el salto de Tequendama hoy en día. Y dio paso pues a estas aguas que transitan hoy por hoy. En castigo por la inundación provocada, Bochica sentenció a Chipchancum a cargar el mundo sobre sus hombros, de modo que cada vez que cambia el hombro para descansar se produce un temblor en tierra. Entonces, a Huitaca la castigó Bochica, convirtiéndola en una lechuza. Maravilloso el relato pues. y tiene toda una visión. Y que uno pasa, pues. Y está el tema ambiental allí metido. Y está el tema ambiental allí metido. Con el tema de la inundación y la posibilidad luego de liberar estas aguas mediante la creación o fundación, entre comillas, del salto de Tequendama. Son mitos, leyendas que, bueno, de una u otra forma pues tienen validez y hay que mirarlas como siempre, con todo el respeto y con toda la admiración. Claro que sí, mire, yo les confieso que yo realmente de todos estos temas, de eso de lo que usted nos está hablando, Juan Carlos, de esos temas de los mitos. Pero te asustaste, ¿no? Bien, o sea. No, estos temas de verdad los vine a conocer y de verdad me han parecido bastante interesantes estando aquí en la CAR, porque como les contaba, pues no, digamos que no vivía acá en esta zona de Cundinamarca, yo estaba en la zona del Tolima, donde tenemos otro tipo de mitos como son la patasola, el mar, la madre monte, bueno, otro tipo de mitos, y estando justamente aquí en la CAR, desde que entré a la CAR y empezamos a conocer todo este tema, sobre todo el río Bogotá, y de todos estos ecosistemas y estos afluentes que rondan nuestro territorio, pues empecé a empaparme un poco de ese tema de los mitos de nuestros antepasados también, de nuestros dioses, y de verdad que es bien bonito. A los niños en los colegios acá pues claramente les enseñan sobre todo este tema de nuestros ancestros y bueno, qué bonito pues conocer esto que usted nos cuenta, Juan Carlos. Sí, lo que se ve pues ahora en los currículos de algunos colegios, precisamente de los municipios, de los territorios, es que hay esta mirada pedagógica, este rescate por la Exacto, tradición de lo indígena, de lo terrígeno, de lo nuestro, porque pues yo recuerdo que en mi época nos daban era mitología griega y pues está muy bien conocer a Vulcano y a Poseidón, pero es obligatorio que los habitantes del territorio de Cundinamarca y de Colombia entera pues tengamos conocimiento de estos referentes mitológicos qué bueno nuestros. Que en los colegios retomen eso porque, digamos, más allá de ser pedagógico, es como ese sentido de pertenencia por nuestras raíces, por lo nuestro, que finalmente, más allá de ser mitos, de leyendas, pero que son una realidad, hicieron parte y hacen parte, por supuesto, de nuestra jurisdicción y de Colombia. Y una manera de aprender es recorriendo y visitando estos lugares, la laguna de Fúquene,
la de Guatavita, pues con esa relatoría, que allí sí es la conexión inmediata que uno tiene con con todo el componente ancestral. Tenemos la ruta del Dorado, ¿no? Ahorita promovida por la gobernación. Semana de vacaciones de los niños, los invitamos entonces a que participen y hagan estos recorridos en nuestros parques. Bueno, compañeros, a las 9:37 a.m. vamos a darle paso a la sección de preguntas de La CAR Te Responde. La respuesta a lo que necesitas saber en La CAR Te Responde. Hola, soy Carolina Correa desde el municipio de Facatativá y quisiera saber, a propósito de su tema del día, si yo, sin ser de la comunidad muisca, puedo participar en sus rituales o pagamentos. Gracias. ¿La tienes? Muchísimas gracias por su pregunta y el saludo desde A Tono con la CAR. Bueno, ya escalamos el tema con el gobernador, ¿cierto? El gobernador indígena, que nos va a hacer precisión, pero en lo que conocemos a través de la corporación se han hecho algunas visitas, algunos encuentros, algunos experienciales, y lo que hay que hacer es pues el acercamiento con la comunidad directamente, y pues previa identificación y previo conocimiento de ellos, cabe la posibilidad. Digamos que es un tema donde tienen autonomía las comunidades, pues porque así debe ser, ¿cierto? Hay que escalar el tema primero con ellos, pero de momento te diría que hay que hacer el acercamiento directo con el representante de la comunidad a la que quieras visitar, y pues en unos minutos estaremos ampliando esta es una pregunta entonces que vamos a hacérsela ahora a nuestro invitado, a Camilo Chautá, quien es el indicado justamente para responderle correcto. Carolina. Mi nombre es Argemiro Hernández y quisiera saber si ustedes ofrecen alguna ayuda a nosotros campesinos. Soy de Fusagasugá. Bueno. Argemiro, muchas gracias por esta pregunta ya desde el municipio de Fusagasugá, que también es otro nombre de lo que estábamos hablando ahorita de nuestros indígenas. Pues actualmente le cuento que tenemos un convenio con la organización Más que Bosques, a través del cual Más Bosques. La organización Más Bosques. Ajá, a través del cual entregamos un incentivo económico mensual a las familias campesinas de nuestro territorio, a cambio de que nos ayuden a conservar esos ecosistemas estratégicos en nuestro territorio. Para saber si usted aplica o no, envíanos un correo con tus datos, los nombres de la vereda donde vive, a sau@car.gov.co. Le repito, sau@car.gov.co, con los nombres y todos los datos de la vereda. Bueno, ya ahí escuchábamos entonces un par de preguntas de nuestros oyentes. Quedamos pendientes entonces con la pregunta de Carolina para hacérsela a nuestro invitado, nuestro gobernador indígena, que lo tenemos en los próximos minutos aquí en nuestra mesa de trabajo. Les recordamos también que tenemos La CAR Te Responde versión Facebook Live. También estamos hablando mes a mes sobre un tema de interés para los usuarios de nuestro territorio. ¿El próximo cuándo está previsto? El próximo está previsto para la otra semana, el 31 de agosto. Estaremos hablando sobre lluvia para la vida. Entonces los invitamos para que nos empiecen a enviar sus preguntas también en vivo. Pueden hacernos sus preguntas sobre este programa, esta estrategia de la CAR, el próximo miércoles 31 de agosto a partir de las 6 de la tarde por nuestro Facebook Live. Y a las 9:40 a.m. vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí en A Tono con la CAR. Ábrele la puerta al río Bogotá. Permite que nuestros contratistas te visiten y hablen contigo. Solo así podremos construir el plan de ordenamiento del recurso hídrico de nuestro río, vital para garantizar la calidad y la disponibilidad del agua en nuestro territorio. Un mensaje de la CAR Cundinamarca y el consorcio Borach SH Río Bogotá. Juntos por un territorio ambientalmente sostenible. 15 años de historia y tradición. 15º Festival El Pateasao La Calera 2022. Este 27 y 28 de agosto, viva una experiencia cultural y artística inolvidable. Festival de danza folclórica y concurso de música campesina. Por los lados del Cocuy me encontré con don Ambrosio, un viejito voy a ser. Participación de bandas sinfónicas, feria artesanal, mercado campesino y artistas invitados de la región y el departamento con la presentación de la carranguerita. La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner. Y el dueto Primavera. Alisten bien el paseo, mañana
Vamos a Cuchica. La Calera es arte y cultura. Los esperamos. Programación a partir de las 9 de la mañana en el Parque Principal de La Calera. Invita Carlos Enén Escobar Rioja, alcalde municipal de La Calera. Y que viva el Patiasao. Juntos a reconstruir La Calera. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible, por El Dorado Radio. Nueve de la mañana, 42 minutos, seguimos aquí en A Tono con la CAR y a esta hora vamos nuevamente a hacer una ronda noticiosa en la CAR en 60 segundos. La CAR en 60 segundos. CAR impuso medida preventiva a mina de carbón en Sutatausa. La operación se desarrolló en la vereda Peñas de Boquerón, donde la corporación, en compañía del Ejército y la policía, evidenció en situación de flagrancia la operación de maquinaria para la exploración y extracción de carbón mineral. El 29 de agosto vence el plazo para pagar ante la CAR la tasa compensatoria por uso permanente de los cerros orientales de Bogotá. Esta obligación debe ser cancelada por los propietarios de construcciones preexistentes al año 2005 ubicadas en la zona de recuperación ambiental, las cuales son consideradas como legales. El pago podrá hacerse a través de la página web de la CAR. 5 flamencos rosados recuperados del cautiverio por la CAR regresaron a la libertad en la Alta Guajira. Los individuos fueron movilizados desde el municipio de Tocaima en Cundinamarca hasta Dibuya en La Guajira, donde inicialmente fueron dispuestos en una zona para ser liberados en su hábitat natural con el apoyo de Corpo Guajira. Recuerden que la ampliación de estas y otras noticias ya está disponible en nuestra página web www.car.gov.co y en nuestras redes sociales, donde pueden buscarnos como @car_cundi. Bueno, compañeros, entonces seguimos hablando de nuestro tema del día, las comunidades indígenas de nuestro territorio. Estamos esperando entonces a nuestro invitado, el gobernador indígena, él es Camilo Chautá. Camilo Chautá. Estamos esperándolo entonces para que nos cuente un poco acerca de estos mitos también, de estas creencias y bueno, y de todo lo relacionado con las comunidades indígenas, Eric. Así es, Liliana. Bueno, entonces veníamos hablando del tema Facatativá, con las piedras de Tunja, y allí muy cerca también hay una experiencia. Hay una experiencia muy interesante y es en Boyacá, los caminos que fueron indígenas, luego fueron adaptados por los españoles, y también allí hay una suerte de leyendas, de mitos, de relatos de lo que ocurrió en la época prehispánica, sobre todo en los caminos cercanos a Boyacá, los que comunican a Boyacá, Zipacón y Cachipay, ¿sí? Que fueron caminos escenario de la expedición botánica. Y previo a la llegada española, pues eran efectivamente los pueblos que permitían hacer el comercio desde la parte alta, o sea, de la sabana, se llevaban productos y hacia las zonas más calientes, y de las zonas más calientes se traían también productos. Había un intercambio de sal por productos alimenticios, por el maíz. Era la ruta que se hacía a través de estos caminos, lo hacían los indígenas, y hay una tradición allí que se comenta mucho en Zipacón con relación a los rastrojeros. No sé si ustedes han escuchado de sus abuelos, de sus padres, la expresión caminos rastrojeros. Pues se llamaban caminos rastrojeros porque eran rutas de escape de los indios. Los indios eran denominados por los indígenas como indios rastrojos. Escapaban de toda la persecución que se dio en su momento en la colisión de estas dos culturas con la llegada de la colonia. Huían a través de estos caminos. Luego fueron pieza importante también, ya como ayudando a los encomenderos, la participación indígena, pues ya, digamos, sometidos por la llegada de los nuevos habitantes de estos territorios, pues debieron y se convirtieron en ayudantes, se convirtieron de todas maneras en piezas claves
porque a través de esos caminos ayudaron a que bajaran los encomenderos a las tierras, a las zonas de tierra caliente, en Cachipay, en el Ocaso, en la zona del Tequendama propiamente dicho, y pues está allí presente todos esos recuerdos a través de los relatores, de las personas que se encargan de que no se pierda esa tradición oral, como son el señor Salomón Fique, que es un habitante de Boyacá que recoge todos estos momentos interesantes de la prehistoria y la historia del territorio de Boyacá en conexión o en relación a estos caminos de herradura o caminos reales que se llamaron en su momento, que tienen un antecedente indígena, eran caminos estrechos. Lo que se hizo después fue que los ampliaron un poco, conservando esa misma estructura de los indígenas. Los españoles lo que hicieron fue ampliarlos un poco para que pudieran a través de estos recorridos incluir a las mulas y los caballos, pero sobre una base, sobre todas unas arterias, todo un sistema de caminos que habían diseñado y habían generado nuestros pueblos indígenas de Boyacá, efectivamente. Bueno, pues Eric de verdad que tiene bastante conocimiento. Es un CIVAC, el CIVAC. Me gusta mucho el tema, sí, me apasiona. Eric, usted que sabe este tema, hablando de todo esto, que nos ha hecho esta bibliografía que usted nos cuenta, en nuestro sistema de información bibliográfica también podemos encontrar esto. Sí, en el sistema. ¿O qué otros? Mejor dicho, recomiendo los dos artículos. Hay títulos muy importantes. Por ejemplo, para el tema de Fukene, que les comenté hace unos minutos, está el libro que se llama El lecho de la zorra. Ah, sí. Y está el antecedente tanto indígena y luego el tema hispánico, porque digamos que es difícil separar un tema del otro, por la colisión de las dos culturas, por el encuentro, digamos, para hacerlo más amigable y que no sea fuerte la expresión, pues ese encuentro de las comunidades indígenas y el elemento hispano, pues se reúne allí en el lecho de la zorra. Creo que ya tenemos al invitado y nos va a profundizar en mientras unos temas entra Camilo, puntuales. les voy a recomendar otro texto que ustedes pueden encontrar también en nuestro sistema de información en el CIVAC, que se llama La recuperación de la lengua muisca, por Balcero Fonseca. Entonces, ahí están las recomendaciones, mientras ya tenemos en nuestra mesa de trabajo a nuestro compañero Camilo. Bueno, pues justamente Camilo nos va a estar contando, por ejemplo, aspectos como esa conexión que tienen las comunidades indígenas con el tema del agua. Ya Camilo está aquí, ya se está acomodando, entonces ya vamos a estar dialogando con él en estos minutos que nos quedan al aire de nuestro programa. Por eso le damos la bienvenida. Ya está aquí con nosotros Camilo, que lo veníamos anunciando desde el inicio de nuestra emisión. Camilo Chautá. Muy buenos días, bienvenido a Tono con la Car. Chosuamena, Kikamuishka, Ojika Camilo Chautacho, estamos cafaba Kikamuishka Sesquilé. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias. Yo iba quedando un poquito perdido. Camilo, bienvenido aquí a Tono con la Car del Dorado Radio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Casi que no, pero bueno, es parte de lo que significa venir a la ciudad. ¿Qué importancia hubiera sido los caminos que usted nos estaba diciendo ahorita? Claro que sí. Los caminos antiguos. Sí, señor. Bueno, Camilo, pues bienvenido. Liliana, ¿quieres iniciar este diálogo? Bueno, quisiera iniciar porque le quedamos debiendo la respuesta a una pregunta que nos hacía una oyente, una usuaria, Carolina. Ella nos preguntaba que si cualquier persona puede participar quizás en los rituales que hacen ustedes como comunidades indígenas en nuestro territorio, o visitar la comunidad. Visitarlo, sí, ¿qué debe hacer para tener ese acercamiento? Ok, digamos que hay como tres cosas importantes. Primero es entender dónde está la ubicación de las comunidades muiscas actuales. Está el resguardo indígena de Chía, el resguardo indígena muisca de Cota. Nosotros comunidad muisca es Esquilé, y en Bogotá tienen pues el cabildo de Suba y el cabildo de Bosa. Entonces los 5 procesos pues siempre han estado en articulación dinámica con la sociedad, en general en todos los procesos. Nosotros en el caso de Cundinamarca, Esquilé, Cota y Chía, pues siempre hemos estado en trabajos de socialización, de compartir, de intercambio intercultural, desde todos los temas de vista posibles, pero siempre es importante tener en cuenta que son espacios autónomos, en el sentido de que hay una parte que es ritual muy interna de las comunidades, como también se han abierto espacios en los que puede participar cualquier persona, en el sentido de niños, jóvenes, mujeres, hombres, sin importar condición, porque hay dos cosas importantes, y es que estamos hablando de una sociedad que no es homogénea, en el sentido de que hay una sola forma de ver e interpretar el mundo, sino que existen múltiples formas de verlo. Y aunque todos estemos escuchando el mismo
compartir de palabra, cada cual lo interpreta a su manera, desde sus necesidades, convicciones, sentires, pensares. Entonces sí hay espacios que están abiertos para la población en general, sí. Y en ese caso, digamos que debiera ser Carolina para poder participar en uno de estos espacios. Pues ahí sí depende de dónde esté ubicada, cómo le queda Ella más nos fácil. estaba hablando desde, no recuerdo desde dónde nos... La Mesa tal vez, o era Sabana. Bueno, ya lo precisamos, pero sí, la idea es ya. que se acerque al más cercano. Sí, exacto, de su entorno por practicidad. geográfico. Igual la mayoría de las comunidades estamos también relacionadas por medio de las redes sociales, que es desde lo más Facatativá, sencillo. nos escribía Yo iba a Carolina. decir Fusa, pero sí Facatativá. Facatativá, entonces. Entonces, ¿Dónde podría ir entonces ella? El más cercano que le queda es por Faca, le quedaría Cota. Cota, sí. Sería el más cercano. Cabildo de Cota. Entonces buscaría por Facebook o por Instagram, puede buscar Cabildo Resguardo Indígena de Cota. De Cota. Por ejemplo, que le quede más fácil. Y ahí Y escribirles, tener sí. la información más clara, concisa, horarios y especificaciones Ok. precisas. Perfecto, bueno, entonces ya Por ahí- saldamos la deuda con nuestra oyente Carolina que nos preguntaba cómo participar. Así, Liliana, yo quiero aprovechar a Camilo al máximo porque no nos queda mucho tiempo. Camilo, veníamos hablando de algunos mitos. Yo quiero que usted específicamente nos hable por su conocimiento profundo, por supuesto, del tema del dorado allí en la zona norte de Cundinamarca, en Guatavita. Cuéntenos un poco el mito desde su mirada, porque pues a veces otras personas que lo cuentan hacen unas relatorías que pueden tener algunos ingredientes que son Sí. novelescos, La pero que no leyenda del corresponden dorado. realmente al conocimiento profundo del componente indígena. Si hay una cosa que es muy, muy esencial que todos la tengamos clara, y es que la historia nunca fue escrita por el nativo. La historia fue escrita por el mismo autodenominado conquistador. Es decir, conocemos una versión de la historia, lo Una que mirada. nos quisieron contar. Y hay que tener en cuenta cómo funcionaban las dinámicas de poder en aquella época, las dinámicas del dogmatismo, cuando hablábamos de que los poderes estaban en conjunción, cuando el rey de España era un rey ya declarado católico. Entonces hay muchas puestas en escena en el contexto de la época. Entonces no es lo mismo haber registrado una parte mítica, histórica o étnica en el siglo XVIII que en el siglo XVI. Son dos contextos distintos. Entonces, de acuerdo a eso, en el caso del dorado, pues todos sabemos que es un concepto que trajo el español directamente desde Europa. El primer dorado del que se habla en la historia no es el Muisca. Inclusive cuando se habla de la venida de Jiménez de Quesada, él se entera entre comillas por accidente. A diferencia de Belalcázar, a diferencia de Nicolás de Federman. Entonces, en el caso de los dorados famosos, pues está el centroamericano, está el de los incas, está otro que le conocen como Manoa, está en las ciudades de Cíbola. Bueno, hay muchas leyendas que se llaman el dorado. Y básicamente el dorado para el concepto europeo de su momento pues era el metal dorado. A todas las tradujeron por igual, aunque cada historia es distinta, cada leyenda es diferente. Pero lo único cierto es que solo hay una comprobada, y es la muisca. Okay. Las demás están solamente en el registro histórico y en la memoria oral y cultural de los territorios. La mayoría hablan de ciudades de oro. Hasta ahora no han encontrado la primera. Y si la llegan a encontrar, seguro que no sale publicado en El Tiempo y en Semana el otro día. Seguro que no sale. Entonces, en el caso del dorado, pues según la historia, era la coronación del nuevo cacique. Pero es curioso porque en los libros les hablan del Zipa, pero a la laguna la llamaron Laguna del Cacique Guatavita. Sí. Entonces, ¿por qué no la llamaron Laguna del Zipa? Sí. Entonces, hay muchos errores históricos, y uno de esos es que el Guatavita no era súbdito del Zipa. La mayoría dicen que sí, por la sal, pero resulta que no, porque es que Sesquilé era territorio del Guatavita y Sesquilé es productor salino de aquel entonces. Entonces el Guatavita no dependía del Zipa en absoluto. Entonces el Zipa se puede entender que era inclusive como un invitado, pues porque el Guatavita literalmente convocaba a todos los caciques de todos los territorios muiscas. Entonces detrás de eso sí hay una verdad, y es que era un espacio en el que se reunían la mayoría de caciques y cacicas en el mismo sitio. Y eso es importante, no solo caciques, también cacicas. Porque la cultura muisca no es matriarcal, como nos dicen en muchos sitios. La cultura muisca es matrilineal. Existen variaciones de los sistemas matrilineales, pero básicamente lo que eso quiere decir es que el hombre y la mujer están por igual. Entonces si hay cacique, hay cacica, si hay sacerdote, sacerdotisa. Ahora lo llaman equidad de género, eso aquí ya estaba. Entonces, de acuerdo a eso, en la cultura muisca es una cultura de lunar, una cultura de agua. Entonces, desde un principio, en la esencia del conocimiento, la sabiduría, la medicina,
pues son trabajadas desde lo femenino, porque son los elementos y astros regentes. Si la muisca es lunar, la esencia primaria es femenina. Si el muisca es cultura de agua, la esencia primaria es femenina. Entonces por eso nos confundieron con un sistema matriarcal, desde esas concepciones. Bueno, pero ahí entonces sí nos queda como ese interrogante de lo que nos dice la laguna laguna del cacique Guatavita, que debería ser entonces laguna del cacique Zipa. ¿Debería ser o...? Según la versión de la historia, pero pues finalmente tampoco es un nombre, eso es una referencia. Es como, por ejemplo, yo decir los zapatos de María, el sombrero de José, la laguna del cacique, eso no es ningún nombre, eso es una referencia. Una referencia. Entonces, en el caso de nosotros, desde la memoria oral de nosotros como comunidad muisca Esquilé, nosotros siempre lo hemos conocido es como Tomsa. Y Tomsa, dentro de muchas concepciones, es el ombligo centro del mundo. Bueno, hablando de esa oralidad rápidamente, se hablan que pocas personas de su comunidad hablan la lengua muisca. ¿Qué hacen ustedes para preservar la lengua y evitar que se extinga por completo? De la lengua muisca hay muchos remanentes, hay mucha herencia, hay toponimias, antroponimias, fitonimias. En el caso de muchos de nosotros pues tenemos los apellidos. Sí. Entonces, mientras se mantengan esos linajes, entre comillas, se puede decir que parte de esa memoria lingüística se preserva. Desde la lógica sí, pero desde lo profundo no. Porque si yo no sé qué significa mi apellido, ¿de qué me sirve tenerlo? Claro. Yo puedo decir tengo mi ascendencia, pero si no sé qué significa, no tengo claro cuál es mi clan. Camilo, ¿tiene grafía? Linaje. ¿Se escribe la...? La lengua muisca, ninguna cultura precolombina de América generó alfabeto, pero todas tenían escritura. Okay. Entonces una forma de grafía es que usted plasma una idea por medio de un símbolo. En este caso, cada sonido, en el que es español, cada sonido lo vuelve en una letra, pero la unión de esos sonidos es lo que se forma una cadena morfémica y le agregan un significado. En las lenguas nuestras al revés. Sí, pero desafortunadamente... Yo creo que tenemos un segundo o tercer programa porque sí, nos toca porque, Camilo, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero yo sí quisiera robarme un segundito así súper rápido para que nos explique cuál es esa conexión que tienen ustedes con el agua, con nuestros recursos naturales, un poco porque finalmente pues ese era como el centro de esta emisión, de este programa. Cuéntenos así súper rápido porque ya nos tenemos que ir. Todos sabemos que el agua es la esencia de la vida y en nuestro caso como cultura indígena, pues el agua es nuestra ley de origen. Entonces cuando hablamos de la ley de origen es donde están todos esos principios culturales, espirituales, territoriales, ancestrales, sanguíneos, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa memoria se preserva en el agua.